contarles, yo soy Andrea Bonilla, estudié artes escénicas con énfasis en danza contemporánea. Soy maestra en artes escénicas con danza contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital en Bogotá. Especialista en tendencias contemporáneas de la danza y magíster en estudios interculturales. Un poco como, digamos, el recorrido académico formal. También les cuento que mi línea de investigación artística es las danzas de matriz africana, danzas y expresiones corporales de matriz afro. Esa es como mi investigación como artista. Y intérprete, bailarina de una compañía que se llama Sankofa Danza Afro, que está ubicada en la ciudad de Medellín y con la cual estamos cumpliendo 25 años en este momento. Entonces, bueno, quisiera empezar por compartirles, bueno, también eso, hago la coordinación de la licenciatura en danza, tengo un proyecto en la ciudad que se llama Afro al Parque, entonces, y hago capoeira Angola. Entonces, les estoy contando esos lugares un poco para entender cómo fue que llegué a la investigación, ¿no? El título de esta presentación se llama No le haga caso a esas bobadas, y es un lugar, es una expresión muy coloquial, muy usada, yo creo que en nuestra cultura, pero que a mí me representaba pues un lugar muy importante. No le haga caso a esas bobadas, es la introducción de mi tesis de maestría, y ya les voy a ir contando cómo es que nace como todo este proceso. Me gustaría compartirles en este momento un video para empezar nuestra charla. Me confirman si ahí ya lo están viendo. Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Está la compañía Sankofa Danza Afro, de la cual yo hago parte. Y es un pequeño fragmento de nuestra última obra, que se llama Danzas para Manuel, y tiene que ver justo con uno de los autores, por no decir el más importante, colombiano, que es Manuel Zapata Olivella, pero pues que por cuestiones políticas e históricas nosotros casi no conocemos. Entonces, ahí va.
Bueno, esa es la compañía Sankofa, Danza Afro, de la cual yo hago parte desde el año 2005, ¿sí? Y este video y este pequeño fragmento de su trabajo lo traigo porque es que conocer a la compañía de danza me cambió muchísimo mi lugar como intérprete, ¿sí? Como artista, como bailarina. Y eso es lo que me permite encontrar el tema de investigación dentro de la maestría que yo hice. Hay una particularidad y es que la maestría que yo hice, yo era la única persona con formación artística. Y esa es una pregunta ya muy importante, yo creo que cuando uno hace investigación, ¿no? ¿Desde qué lugares? Para mí era claro por qué estudiar estudios interculturales, pero yo estudiaba junto a filósofas, historiadoras, historiadores, antropólogos, sociólogas, psicólogas. Entonces, ¿dónde se ubican los lugares y las preguntas del conocimiento, ¿no? Y es una pregunta un poco para expandir nuestros campos de acción. Entonces yo les voy a leer un pedacito de la introducción de No le haga caso a esas bobadas, que como les cuento es la introducción de la tesis para optar al título pues, de esta maestría. Me gustaría iniciar planteando mi lugar dentro de esta investigación. Soy una mujer negra, caleña, angolera. Angolera es el nombre que se le asigna a las personas que practican capoeira angola. La capoeira angola es una práctica de origen afro-brasilera que representa la combinación de diferentes manifestaciones culturales que incluyen danza, música, dramatización, juego y espiritualidad. La capoeira es un proceso de autoconocimiento que no se limita a la actividad físico-corporal y busca estructurar al individuo a partir de sus experiencias colectivas. Bailarina de danza afrocontemporánea que encuentra en ella su voz y compromiso artístico, social y político. La danza y la capoeira angola son dos lugares que dentro de mi historia han permitido el acercamiento y vivencia de los aprendizajes comunales, intergeneracionales. Me ha permitido ampliar mi experiencia, mi perspectiva, defender otras estéticas, cosmogonías, epistemologías posibles desde nuestros cuerpos, estos cuerpos racializados que nunca estuvieron contemplados como hacedores de conocimiento. Como mujer negra me ubico desde mis aprendizajes como capoeirista y como bailarina de danza afrocontemporánea. Estas prácticas de matriz africana que reconocen en nuestros cuerpos lugares productores de conocimiento, acción, pensamiento, lugares que logran conectar el sentir con el hacer por encima del proceso de la razón, entre comillas. No se piensa y luego se existe, se siente, se hace y se es. Me posibilitaron entonces reconocerme como mujer negra. No es que yo no lo supiera a nivel estético. Lo que no reconocía tal vez es que dentro de este sistema que hace todo por blanquearnos y negarnos, autoafirmarme en un lugar
que nos han enseñado a odiar es un acto político de reexistencia. Es decir, la reexistencia, entre comillas, la reexistencia como los dispositivos que las comunidades crean y desarrollan para inventarse cotidianamente la vida y poder de esta manera confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico que desde la colonia hasta nuestros días han inferiorizado, silenciado y visibilizado negativamente la existencia de las comunidades afrodescendientes. Albán 2009. Cierro comillas. Y proveer la dignidad. Es un acto por la defensa de las historias de todos y todas los que han luchado para que hoy estemos aquí, han alzado y estemos aquí y alcemos nuestras voces. Eso yo no lo sabía. La escuela formal no me había enseñado nada sobre mi historia, desde la dignidad. Solo conocía el relato de la esclavización y el sistema de castas en el cual yo estaba en el último peldaño. Nunca en la escuela leí un autor o una autora negra. Nunca supe acerca de los movimientos sociales, políticos y artísticos que se gestaron como estrategias contra las opresiones. En casa pasaba algo parecido. Lo racial nunca fue un tema de discusión. Son cosas a las que no hay que ponerles cuidado. No hay que ponerles cuidado. No le haga caso a esas bobadas. Pero esas bobadas dolían, duelen aún en el recuerdo. Esas bobadas me enseñaron a tener vergüenza de cómo me veía, a sentirme siempre menos inteligente. Me enseñaron a tener rabia sin saber por qué, a sentir que me faltaba algo, que estaba en deuda, que no era suficiente. Durante muchos años sobreviví de esta forma, escondida en la benevolencia de una sociedad para la cual era, entre comillas nuevamente, una negra fina. Por tus rasgos. Con estas y otras heridas me encuentro con la danza afrocontemporánea y la capoeira angola, dos lugares desde el cuerpo donde podía ser. Eran expresiones donde no me sentía en falta. Lo que tenía era suficiente para estar. Lo que pensaba era valorado, escuchado y visto. Rafa, y entonces hay un pie de página, Rafael Palacios, que es el director de la compañía Sankofa, fue el primero en hablarme sobre Toni Morrison y su obra, sobre Germania Cogni, mujer bailarina africana y coreógrafa creadora de la técnica de danza afrocontemporánea, de Irene Tazambedo, la maestra que acompañó su proceso de formación en París y con la cual recorrió 18 de los 64 países africanos bailando con su compañía. Con Yanya, mi maestra de capoeira Angola, conocí a Nzinga Mbandi, la reina de los reinos Ndongo y de Matamba, quien luchó de manera estratégica contra la colonización portuguesa. Ella, inspirada con su historia, es de quien toma como referencia para el nombre del grupo de capoeira del cual hago parte. Bueno, y por ahí sigue la narrativa de, de, esta, de este lugar, pues, de enunciación para empezar la tesis de maestría. Entonces, como les contaba, pues yo era la única artista y encontrar un lugar de enunciación desde el arte, cuando se estudia con personas no artistas, pues es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío. Entonces así empezó mi proceso de investigación, preguntándome a mí misma, ¿sí? Y la posibilidad entonces que tenía de expansión para el nacimiento de la pregunta, por ejemplo. Entonces, solo enunciarme ya fue una gran ruptura dentro de la investigación formal de la academia, aunque estudiamos estudios interculturales y eso en la teoría y todos los autores y las autoras que yo leía estaba contemplado. En el hacer, en la práctica, pues no era tan real, ¿sí? Entonces todo el tiempo, por ejemplo, las referencias que yo usaba, aunque podía citar a muchos y muchas autoras, pues eran referencias del cotidiano. Y eso fue un lugar como muy importante y fue una grieta que se empieza a establecer, ¿no? Una ruptura en lo que siempre nos habían enseñado. Entonces, ese lugar del nacimiento de la pregunta, que es como yo lo nombro, pues me lleva a justamente a unir el lugar de mi quehacer artístico y mi lugar del quehacer investigativo, ¿no? Porque nosotros, y yo estoy muy acostumbrada a investigar,
para lo escénico, ¿no? Una creación, investigación, ¿no? Pero pues en este lugar de la academia, que todavía no es tan disruptiva, me pedían nuevamente entrar en este molde de plantear una pregunta, hacer un marco metodológico y este tipo de cosas. Entonces, digamos, a mí no me podía quitar la piel de ser artista, pues porque es mi lugar. Entonces, ahí se empiezan a conjugar estos lugares y por eso les leo, no le haga caso a esas bobadas, ahí les leí un fragmentico, un pedacito de esa introducción y cómo entonces se empieza a gestar. Me tocó ir hacia atrás en mi historia para poder entender por qué yo estaba en esa maestría y qué era lo que quería investigar. Esa tesis se llama Genealogía de la danza afrocontemporánea en Colombia, cuerpos, memorias y reexistencias. Eh, y al hacer justamente la genealogía, que es tratar de trazar las rutas históricas de nacimiento y desarrollo de una práctica, pues me encuentro que yo no podía hacer las narraciones lineales, pues porque la historia no es lineal. Y ahí tuve un primer problema, o la academia tuvo un primer problema conmigo metodológico, ¿no? En cómo plantear nuevamente ese lugar. La población, entonces, claro, la población, cuando me pedían definir la población, pues la población era yo misma, más o menos, pues porque yo era, entonces, empieza un lugar de expansión metodológico, ¿no? Porque yo era parte de la población, pero era observadora de la población, y eso es lo que Víctor Bich le llama la etnografía, ¿no? Desde ser un investigador etnógrafo. Entonces, ¿cómo investigarnos a nosotros mismos? Porque siempre nos han enseñado a ver la investigación y a plantearnos desde afuera para ser objetivos. Entonces se ponía en tensión ese lugar de la objetividad y de ver o no ver ciertas cosas, ¿no? O cómo se veía, porque entonces la objetividad está planteada eh, por, el, por el apagamiento, digamos, por dejar de lado eh, lo que se siente. Y yo lo que planteaba era todo lo contrario, como todo ese sentir y toda esa sensibilidad lo que me habían permitido era reorganizarme y plantear unas posibilidades otras partiendo del sistema pues hegemónico que nos plantea. Y una de las, tal vez de las apreciaciones más importantes que tuve en el momento de sustentar el trabajo de tesis fue justamente eso, la metodología, porque tenía que definir qué era, ¿no? Y de qué tipo, y este tipo de cuestiones que para mí no eran las más importantes en ese momento, pero que también uno aprende a conversar, ¿cierto? A conversar y entender qué es lo que se pide y qué se pone en tensión. Entonces empezamos con mi directora de tesis a decir, no, pues es IAP, ¿cierto? Es investigación, acción participativa. Pero en la tesis, y uno de los resultados que arroja es decir que no era suficiente la IAP, porque de todos modos la IAP en algún momento plantea ese sujeto investigador como por fuera de, y al estar yo adentro planteaba una otra categoría, que lo que produje fue una categoría que no denomino yo, pero que yo resignifico, que es el acuerpamiento. El acuerpamiento, entonces nos hablaba de la posibilidad de no solo estar adentro, sino de darle cabida a hacer los procesos vividos y cómo eso hace parte fundamental del ser investigador, ser investigadora. Esos fueron como los grandes desafíos, digamos, digamos, metodológicos, pero aparte, en el momento de escribir, yo logré hacer una escritura en primera persona. Logré hacer un relato, un ecorrelato, ¿sí? De cómo todo el tiempo estaba transitando ese lugar
del adentro y el afuera, ¿cierto? Entrar saliendo y salir entrando, que es el movimiento principal de la capoeira angola. Entonces me situaba en todos estos lugares y desde el cuerpo y la danza para poder argumentar, ¿sí? Entonces el gran desafío de la investigación fue sustentar la danza desde la danza misma, ¿sí? Porque es un problema metodológico que tenemos en el arte y es cómo tenemos que sustentar nuestro quehacer desde otros lugares, ¿sí? Entonces, bueno, ahí acudí a varios autores y autoras y desarrollé esa tesis. Como investigadora, digamos, el tercer gran desafío, entonces les he traído el desafío del planteamiento del problema, el desafío de la metodología, y el tercer gran desafío era cómo poner esas voces que desde lo que yo estaba planteando, que era el problema de cómo nos enseñaron que todo lo que está en la mente, en lo cognitivo, tiene más relevancia y como yo al estar en un arte que implica el cuerpo, pues se le adjudica menos importancia o una importancia eh, que deviene del placer o del entretenimiento, entonces cómo eso le quitaba peso y rigor, ¿sí? Entonces, digamos, el tercer cuestionamiento que yo me hago en la investigación es cómo desde ese lugar artístico y de investigadora en estos parámetros, no seguir dando lugar y voz a estas voces que habían sido apagadas. Por eso empiezo con ese video, presentándoles ese video, y es porque seguramente ustedes no conocen esa compañía, y es una de las compañías más tradicionales, digamos, tradicionales en el sentido de mayor reconocimiento en nuestro país, que trabaja mayoritariamente con población negra y en la que nuestro lugar es cómo ponemos nuestros cuerpos para hacer un cuestionamiento político y estético. Entonces, cómo unir estos distintos tan variados lugares en ese documento.